Que jamás podrán acusarme de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami, o en París, o en Nueva York, y se va a vivir, y quiere superar su estatus de peruano, de país subdesarrollado, viviendo allá con millones mal habidos. Yo jamás, señor. Que jamás podrán acusarme de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami, o en París, o en Nueva York, y se va a vivir, y quiere superar su estatus de peruano, de país subdesarrollado, viviendo allá con millones mal habidos. Yo jamás, señor. El último fin de semana, un nuevo nombre pasó a formar parte de la política peruana: Rayos del Sol, que traía consigo desde Liechtenstein, en Europa, un nuevo caso para ser contado. Esta vez se trataba de una fundación creada por el expresidente García para blanquear, al mejor estilo de los grandes narcotraficantes o delincuentes, cuantiosas sumas de dinero. Lo cierto es que esta historia pudo ser revelada gracias a una mujer, una extranjera que vivió en el Perú y que descubrió esta nueva operación fraudulenta de García Pérez. Esta semana, la revista dominical viajó a Europa y estuvo en 4 países de la región para reconstruir al detalle los oscuros pasos de Alan García en el viejo mundo y conseguir imágenes exclusivas de su familia en París. Un lugar ideal para cualquier turista de cualquier parte del mundo. Casi de inmediato nos dirigimos a la avenida Bordené, que está ubicada en el barrio 7 de la ciudad, uno de los más exclusivos y residenciales. Allí, en el tercer piso del número 91, en un departamento cuyo alquiler cuesta unos $4.000 mensuales, vivió Alan García junto a su familia durante todo el 94. Al principio, los encargados de cuidar el edificio no querían saber nada acerca de periodistas o curiosos, pero después nos fueron contando todo poco a poco. Este hombre era el encargado de colocar las alfombras color beige de pared a pared en el departamento de la familia García Nores. Según él, el expresidente peruano tenía cuadros y muebles finos y muy caros. Un joven francés un poco gordito era el chofer de la familia. Él llevaba 2 veces por semana a la señora Pilar Nores al supermercado a bordo de un auto Renault 21. El propio conserje señaló el tipo de auto que la familia García Nores tenía el año pasado. Por ese trabajo, el chofer ganaba $1.200 mensuales. En el intercomunicador del edificio, una simple gutapercha trata de tapar el pasado, pero allí se lee claramente: en el tercer piso vive M.G. Pérez, que no significa otra cosa que Monsieur García Pérez. Aún ahora, 6 meses después de que ellos abandonaran el lugar, su nombre permanece grabado en el intercomunicador. Actualmente, en ese mismo departamento vive un alto funcionario de la Embajada Norteamericana en París. Además, la pareja de conserjes nos contó que García era más o menos conocido en el vecindario porque acostumbraba a salir a pasear con una bicicleta de carrera. Fue gracias a ese dato que pudimos descubrir, algunos días después, dónde vive ahora la familia García Nores. Mientras tanto, decidimos cruzar medio Europa si era necesario para seguirle la pista a García. Para ser más exactos, viajamos 12 horas por tren a través de la campiña francesa y suiza, y así llegamos a Liechtenstein, un pequeño principado de 160 kilómetros cuadrados en el que viven solo 30.000 personas y que es un verdadero paraíso de las finanzas para aquellos que quieren hacer algunas movidas con su dinero. El sistema es muy simple. Se crea una fundación a través de una compañía local y así no se le rinde cuentas a nadie. La capital es Vaduz, y allí existen decenas de bancos en donde están depositados miles de millones de dólares. Y esa cifra no es una exageración. El Principado de Liechtenstein ha cobrado el año pasado $350 millones solo en impuestos a esas compañías, que en realidad se dedican a darle legalidad a las fundaciones en el lugar. Una de estas compañías es la de Oswald Wöhler, que está ubicada en el número 430 de la calle Ciel, en el condado de Mauren, cerca de Vaduz. Al llegar al pueblo, un mural colocado frente al correo hace una semblanza de los Wöhler, una antigua familia dedicada al derecho. Quizás por eso García eligió a la compañía de Wöhler para crear su propia fundación en Liechtenstein y así no permitirle a ninguna autoridad que investigue a fondo sus cuentas bancarias. Al llegar a la casa de los Wöhler, un hombre en perfecto alemán niega a todos, al doctor Oswald y a su hija Karen. Después, cuando avanzamos hasta la puerta de ingreso, sale otro, llamado Jürgen, quien dijo que tenía miedo y que por eso no quería decir nada.
Él entró a la casa, después vino la policía y tapó nuestra cámara de manera prepotente. Finalmente el policía se fue, se calmaron los ánimos y Jürgen salió nuevamente. If you need this information, there is the public registry in Vaduz, and then you get to certificate. Él nos dijo que acababa de hablar por teléfono con el doctor Oswald Bühler, el director residente de Rayos de Sol en Liechtenstein, y que él respondió irónicamente que no podía recordar a todos sus clientes porque tenía demasiados. Además que a él y a su compañía los amparaba la ley de Liechtenstein, cuya principal característica es la de permitir el más estricto anonimato a los clientes de esas compañías, es decir, el lugar perfecto para García y sus intereses. Después de dejar Mauren y la sede oficial de Rayons du Soleil, es decir, Rayos de Sol, había que ir a Ginebra. Esta ciudad, donde hay miles de bancos y los relojes más caros del mundo, está ubicada al sur de Suiza, en el lado francés, a 7 horas en tren de Liechtenstein, cruzando los Alpes suizos. Allí vive el representante personal de Alan García para esa fundación. Se trata de un abogado suizo llamado Hans Ulrich Ming, y cuyo estudio está instalado en el número 5 de la calle León Gaud, en la zona más residencial de Ginebra. El estudio está conformado por 9 abogados, y el que encabeza la lista es precisamente Hans Ulrich Ming. Hasta allí llegamos el jueves al mediodía. Él no estaba, pero nos recibió Catherine Ming, la esposa del representante personal de García en Europa. Non, on n'a ni de dire qui est nos clients, ni de dire ce que ça concerne, ni de dire. On a des règles très strictes qui nous l'interdisent. No pueden ni decir ni quién es sus clientes ni de qué tema se trata. Nuestra presencia evidentemente le incomodaba a la señora Ming y ella nos dijo de manera contundente que si hubiera sabido que éramos periodistas no nos habría recibido, que no iba a afirmar o negar que su esposo representara a Alan García porque las leyes suizas se lo impedían y que mejor nos fuéramos. Sin embargo, nuestra visita no fue en vano. Allí pudimos descubrir que una mujer extranjera que vivió en el Perú hace unos años fue decisiva para revelar esta historia. En las oficinas de Ming, esa mujer, cuyo nombre será mantenido en reserva por razones de seguridad, leyó unos documentos a través de las computadoras de la oficina en los que aparecía el nombre de Alan García. Llamó al Perú y lo contó todo. Esa fue la pieza clave. También encontramos otra pista. Se trata de un abogado de ese mismo estudio llamado Michel Alperan, que aparece en ese rótulo después de Hans Ulrich Ming, y a quien vemos en estas fotos. Él es un diputado del Partido Liberal y exdecano del Colegio de Abogados de Ginebra, y una persona con fuertes vínculos con el gobierno francés. Él habría sido el contacto de García con su actual representante, el huidizo Hans Ulrich Ming. El viernes por la mañana ya estábamos nuevamente en París, tratando de reconstruir la vida de García en esa ciudad, y poco a poco fuimos encontrando nuevos caminos que nos podían conducir hacia él. Lo que necesitábamos averiguar es dónde vivía ahora. Para eso seguimos 2 pistas. Él había sido visto recientemente en esta iglesia española, ubicada en la calle de la Pompe, que está en el barrio 17, y exactamente el 2 de diciembre del año pasado inscribió a sus hijos en el exclusivo colegio católico Gerson, que está en el mismo distrito y en la misma calle. Allí estudian los hijos de un expresidente francés, Giscard d'Estaing. Era entonces evidente que García vive ahora por esa zona y había que buscarlo, pero faltaba el dato preciso. Fue entonces que salió a relucir el detalle de la bicicleta. Un peruano nos contó que lo había visto hacía 1 mes y medio junto a una joven mujer montando bicicleta por la calle de la Pompe, donde está el colegio Gerson, y que lo vio entrar con ella al número 127 de la Rue de la Tour, o calle de la Torre. Sin embargo, estaba casi seguro de que él no vivía ahí, que solo había acompañado a esa mujer a ese lugar. Pero era un buen dato. De repente allí vivía una peruana o alguna amiga de García. Y por eso este viernes fuimos al 127 de la calle de la Torre. Hay una chica, la Nathalie Papin, la hija de unos franceses, la señora es española, tiene una bicicleta, los chicos del segundo tienen bicicleta. La conserje del edificio, una mujer española, intentaba confundirnos. Dijo que nunca había visto a García y que por favor nos retiráramos. Pero cuando estábamos a punto de irnos vimos a una mujer rubia que iba a entrar al edificio y que al mirarnos se retiró rápidamente. Fuimos a ver de quién se trataba y nos dimos con una gran sorpresa. Era nada menos que Pilar Nores de García. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es posible? Tenemos mucho interés en hablar con ustedes, tratando de entrar.
Como lo hizo durante todos los años que vivió aquí, la señora Pilar Nores se mostró imperturbable y no perdió la calma en ningún momento. El paradero de su esposo y su familia había sido finalmente descubierto, pero no dijo una sola palabra. Dobló la revista de modas que tenía en la mano y entró a su casa con serenidad. Después de todo, ella no era a quien teníamos que apabullar con preguntas, sino a su esposo, y por eso la dejamos en paz. Lo cierto es que el tiempo no pasó en vano. Hay una gran diferencia entre la primera dama que vivió en el Perú varios años y la que ahora radica en París. No hay que ser muy astuto para darse cuenta de que Alan García sigue dándose la gran vida en Europa. Vive en la zona más residencial de París, pagando unos $5.000 al mes por la renta. Acude a exclusivos centros de recreación que cuestan también varios miles de dólares. Y sus hijos todavía seguirían estudiando en un colegio como el Gerson si un peruano no lo hubiera visto el día de la matrícula. Paga miles de dólares a sus choferes y se pasea por todo el continente para crear fundaciones que le permitan esconder y atesorar el dinero que tiene, gozando hasta ahora de la más absoluta impunidad.